Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar sobre un pasaje que es muy conocido y muy amado de todos los creyentes. Y el tema que he escogido para esta tarde es ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39. Y empieza diciendo la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un pasaje muy precioso y yo estoy seguro que ustedes lo han leído muchas veces y es siempre una motivación para nosotros. Pero el que lo está escribiendo, que es el apóstol Pablo, él había pasado por esas situaciones que él está hablando. Porque mire, hay gente que hablan sin saber, pero Pablo había pasado por todas esas cosas. Hay un refrán por ahí que dice que es muy fácil nadar afuera del agua. Y las personas que no saben todavía se atreven a decirle a la gente qué es lo que hay que hacer. O tú quieres nadar, pues lo que tienes que hacer es que tú te tires, mueves las manos y te mantienes a flote. Y a lo mejor ellos nunca ni lo han hecho, pero de labio para afuera te lo saben explicar de lo más bien. Eso es muy fácil. Pero solo la persona que ha experimentado algo te puede decir de verdad, cómo es que se puede vencer en medio de esas circunstancias. Y entonces yo quisiera que nosotros miremos cada una de las cosas que Pablo menciona ahí y vamos a estar estudiando un poquito acerca de estas cosas. Lo primero que dice es tribulación o angustia. ¿Qué nos podrá separar de Cristo? Tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es cualquier cosa que nos hace sufrir. Puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser una situación que está sucediendo que nos afecta a nosotros o a nuestra familia. Pero siempre una tribulación es algo que nos hace sufrir. Por eso tribulación y angustia van juntos. Porque la tribulación trae angustia. Angustia es el sufrimiento. Cuando tú tienes un problema, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una situación así difícil, dura, una crisis, sufres. Y Pablo pregunta, ¿podrá la tribulación o la angustia separarnos del amor de Cristo? Bueno, Pablo había pasado por muchos problemas. Cuando él lo dice es porque él sabe por experiencia propia. Mire, desde que Pablo se convirtió, le comenzaron los problemas. Él empezó porque entendió el evangelio. El Señor le hizo un llamado y de momento él cambió radicalmente. Pero ¿qué pasa? Que los judíos, a quienes ella había pertenecido antes, Pablo era fariseo, dice, él mismo lo dijo. Y por eso era que él estaba tan en contra de los cristianos. Pues los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo querían matar. Donde quiera que él iba predicando, se levantaba un grupo de judíos que formaron un alboroto y empezaran a incitar a la gente para ponerlos en contra de Pablo. ¿Cómo usted cree que se puede desarrollar un ministerio con gente molestando y tratando de destruirlo todo el tiempo? Yo creo que Pablo sabía lo que eran las tribulaciones y sabía lo que era sufrir, porque cuando esas cosas pasan, uno sufre. Pero Pablo mismo, él se había dado cuenta que esas cosas no lo detenían a él. Y yo no sé si usted lo ha experimentado,
Pero cuando uno tiene problemas, en realidad, si uno está bien firme en el Señor, lo que uno hace es que se agarra más fuerte del Señor, se acerca uno más a Dios, porque uno se da cuenta que necesita una ayuda adicional para poder sobrellevar esta prueba. Así que él sabía que no importa los problemas que uno tenga, uno puede serle fiel al Señor. El día que Pablo se encontró con el Señor, tuvo ese encuentro, dice que vio una luz tan radiante que se cayó al piso, pero la luz fue fuerte. Cuando él abrió los ojos, él no veía. El Señor permitió que él perdiera la vista, quedó ciego. Y de ahí Dios le habló y él le preguntó y Dios le dijo, vete y entra en la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Y él entró, pero tuvo que esperar. Y Dios le habló a otro hermano, profeta Ananías, y le dice, ve y ora por Pablo para que recupere la vista. Y la gente sabía quién era Pablo. Y Ananías ni siquiera quería ir y le dijo, Señor, pero si él es el que nos está persiguiendo, él manda a matar a los cristianos. Yo creo que Ananías se puso alegre de saber que se quedó ciego, ahora por lo menos estará quieto. Pero el Señor le dice, ve y ora por él para que reciba la vista. Y él confundido dice, pero ¿cómo Dios me va a mandar a hacer esto? Y mire lo que el Señor le dijo a Ananías en ese día. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fíjese el final de la profecía. No le dijo, porque yo le voy a mostrar, mi poder y mi gloria manifestado a través de él. Porque yo le voy a mostrar cuántas almas él se va a ganar. Porque yo le voy a mostrar cuántas iglesias él va a comenzar en todos estos países. No, le digo, porque yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer en mi nombre. Fíjese, hay una ley de siembra y cosecha, que lo que tú haces, eso es lo que vas a cosechar. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Y Pablo había sido perseguidor de los cristianos. La Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, él era el que estaba ahí supervisando. ¿Quién sabe cuántos otros cristianos él promovió o provocó la tortura y la muerte de muchos cristianos? Él tenía cartas, el propósito que él iba para Damasco era con cartas para arrestar a los cristianos. ¿Para qué usted cree que los querían arrestar? No era para nada bueno. Y entonces el Señor le dice a Ananías, no te preocupes, no tengas miedo, ve, yo lo he escogido. Y él va a predicar, pero también él las va a pasar muy difícil. Él va a aprender lo que es sufrir. El sufrimiento que él le hizo pasar a otros, ahora él lo va a pasar también. Y la verdad es que durante todo el ministerio de Pablo era un problema detrás de otro, una situación detrás de otra, y Pablo tuvo que aprender a servirle al Señor, no importa el problema que fuera. Y yo no sé si tú te estás identificando con esto, pero yo me identifico con esto. La vida nunca es fácil. La vida está llena de retos y nosotros tenemos que aprender a irnos por encima de los problemas y agarrarnos de Dios y echar hacia adelante, porque el que no aprende eso, pues no logra nada nunca. Para poder vencer tenemos que pasar por encima de los problemas y seguir adelante y mantenernos firmes y fieles al Señor. Lo segundo que él menciona después de la tribulación y la angustia, dice persecución. Bueno, sí, Pablo fue perseguido también. Él sabía de lo que él estaba hablando. Primero él perseguía a los creyentes, pero después a él lo perseguían. Y él se vio teniendo que huir. Hubo una ocasión que ellos sabían que Pablo estaba en una cierta ciudad y dijeron, él está aquí y no lo encontramos, no sabemos exactamente en qué casa él está escondido, pero tarde o temprano él va a tener que salir, porque esa no es su ciudad. Y en aquellos tiempos las ciudades tenían muros para protegerlos.
y los muros tenían una cierta puerta, a veces tenían 2 o 3 o 4 puertas, pero habían unas puertas que a la puesta del sol se cerraban. Eso era para proteger la ciudad de invasiones o, no sé, gente que vinieran a hacer daño o a formarles guerra. Pero ya eso era lo que estaba establecido y ellos sabían que cuando Pablo se fuera a ir tenía que salir por una de esas puertas, así que ellos tenían soldados en las puertas vigilando. Pablo va a tener que salir de aquí en algún momento y cuando él salga lo vamos a coger. Óigame, qué terrible es uno tener que vivir así y Pablo escondido. Entonces los hermanos se les ocurrió una idea y dijeron, cuando esté bien de noche, vamos a bajar a Pablo por el muro. Pero el muro era altísimo, no era fácil, esos muros los hacían a propósito para que nadie pudiera saltar el muro fácilmente. Así que ellos se inventaron una forma, dice que lo bajaron por una canasta, con una canasta, yo no sé qué clase de canasta sería, me imagino que estaría amarrada a una soga o una cadena o algo, y lo bajaron por el muro, porque los judíos lo estaban persiguiendo para matarlo. Y en muchas ocasiones Pablo se vio que él tenía que huir y esconderse porque lo estaban persiguiendo. Pero hermanos, ni siquiera eso detiene a la iglesia del Señor. Cuando uno de veras ama al Señor, uno se sobrepone a todo. Yo soy testigo porque yo soy cubana, que en mi país la iglesia fue muy maltratada y muy abusada y los cristianos y los pastores perseguidos. ¿Pero qué lograron? Nada. No lograron nada. Las iglesias todas permanecieron en pie. Y quizás no había tanta asistencia como ahora en aquellos tiempos cuando las cosas estaban bien difíciles, pero Dios comenzó a moverse y la gente empezaron a buscar de Dios porque lo necesitaban. Y hoy en día hay muchas más iglesias de las que habían antes, no digo yo el doble, 4 veces más que las iglesias que habían cuando antes de que este gobierno pusiera todas esas regulaciones. Dios se glorifica aún en medio de la persecución y la iglesia sigue hacia adelante. Yo hablo de mi país porque eso es lo que yo conozco. Pero yo sé que en la China los cristianos son perseguidos, abusados, maltratados y se tienen que esconder. Yo sé que en los países árabes y en muchos países orientales los cristianos son perseguidos, son maltratados y son abusados. ¿Y qué ha logrado eso? Eso no detiene el evangelio y eso no detiene a los hermanos de amar y servir al Señor. Es más, que se llenan de valor y Dios les da las fuerzas necesarias porque muchos de ellos han sido martirizados, los han matado, los han asesinado por el nombre de Cristo y ellos han sido valientes suficientes para dejar que los maten, pero no niegan al Señor. Eso es el extremo, ¿no? El grado máximo de la persecución, donde tú y yo todavía no hemos llegado y donde a veces uno piensa en estas cosas y uno dice, yo no sé si yo podría, pero déjame decirle un secreto, ni tú ni yo somos fuertes para soportar esas cosas, pero si las tuviéramos que pasar, Dios nos fortalecería en el momento en que lo necesitamos, porque no es que porque tú te convertiste ahora Dios te capacita con una cierta fortaleza que a ti nada te afecta y tú te sientes que puedes conquistar el mundo entero. No es así. Nosotros somos totalmente humanos y nos sentimos débiles en muchas ocasiones. Pero cuando el Señor permite que alguno de nosotros pase por una situación bien difícil, Dios lo fortalece, Dios lo capacita para que pueda resistir y pueda mantenerse fiel. Y eso es lo que yo creo que pasa en todos esos países donde los cristianos son abusados y maltratados. ¿Por qué ellos se pueden mantener? Porque el Espíritu Santo está fortaleciéndolo, porque Dios mismo está ahí con ellos como lo prometió. Como Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Él lo prometió y Él lo cumple. Y hasta el último momento Dios está con ellos. Luego sigue Pablo mencionando cosas y menciona hambre y desnudez. Las voy a coger juntas porque esas dos son primas hermanas. El hambre es la escasez de alimentos.
Aquí nosotros no sufrimos de ese problema, pero en muchos países hay una gran escasez para todo el mundo. Es una, vamos a decirle, una pobreza, aunque no sean pobres, es una escasez de alimentos. Pero en todos los países, aunque hayan alimentos para comprarse en las tiendas, existen las personas que por falta de recursos pasan hambre. Y también en todos los países existen las personas que aunque tengan el dinero y aunque hayan los recursos para alcanzarlo por una situación o por otra, usted se puede encontrar en un momento donde le falta todo. Y mira lo que dijo Pablo. Vamos a leer algo que él escribió en la epístola de los Filipenses capítulo 4. Y dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces Pablo no era un hombre pobre. Pablo viene de una familia, vamos a decir, de buena posición. Cuando se crió no le faltaba nada, pero cuando se hizo predicador y apóstol y salió por las ciudades, las cosas cambian, porque entonces saliste y allá no era como aquí. Aquí tú sales y haces reservación en un hotel en donde te vas a quedar. Allí tú salías caminando. Y si no tienes muchos recursos, pues no estás buscando hotel, sino estás esperando a ver si alguien te recibe en una casa. En aquellos tiempos ellos iban a iniciar la obra. No era que voy a ir a una convención en Miami y conozco a la familia tal y si no me puedo quedar en un hotel, tengo 10 o 15 personas donde puedo acudir. No era así tampoco. Pablo estaba yendo, como uno dice, a romper terreno. Porque él decía, a mí me gusta ir donde todavía el evangelio no se ha predicado. Él quería llegar a los lugares donde no se conocía el testimonio de Jesús y de este crucificado. Como él dice, yo lo que predico es a Cristo y a este resucitado. Eso fue lo más grande que él encontraba, que la gente tenía que conocer. Bueno, pues él llegaba a sitios. ¿Y cómo es cuando uno comienza? Aún hoy en día, cuando se comienza una nueva obra con hermanitos nuevos, cuando usted está visitando en ciudad para comenzar una obra, para iniciar una iglesia, y los hermanitos eran nuevos, no había mucha entrada, no había mucha ayuda, a lo mejor no había ninguna. Hasta en una ciudad, él cuenta que se puso a trabajar, él sabía hacer tiendas y se puso a trabajar y hacer tiendas, porque necesitaban levantar fondos de alguna manera para sobrevivir. Y encontró a un hermano que era de su mismo oficio, se juntaron entre los dos a trabajar. Y eso lo dice en el libro de los Hechos. Quiere decir que ellos no estaban abundantes de dinero. No es como hoy en día, que usted invita a un predicador, un evangelista, y usted le da una buena ofrenda. El pastor le da una buena ofrenda. Y aun si la iglesia no tuviera mucho fondo para poder darle una buena ofrenda, se recoge ahí mismo. Queremos bendecir al predicador y vienen los hermanos y traen ofrenda y ya hay algo bueno que darle a ese predicador que visitó. Pero así no era en el tiempo de Pablo. Él iba, llevaba la palabra, muchas veces era como en conversación, grupitos pequeños, se sentaban debajo de un árbol, no tenían ni siquiera un templo donde reunirse. Y ahí fue donde él aprendió que hubieron veces que no había que comer. Posiblemente hubieron veces que no tenían donde quedarse. Quién sabe si durmió debajo de un árbol en algunas ocasiones o caminando de un pueblo a otro, porque se caminaba a pie o a caballo. Y en aquellos lugares que casi no había ni hoteles ni restaurantes, no existían. Había que llegar al pueblo para uno poder conseguir algo de comer, yo no sé ni cómo. No era fácil la vida y ellos lo hacían de todos modos por amor al Señor y porque sentían que eso era su llamado. Pero con el llamado aprendieron a que había que pasar necesidad y había que mantenerse tranquilo. Aquí no ha pasado nada, todo está bien.
estamos haciendo la obra del Señor. Hoy no pudimos comer, pero a lo mejor mañana encontramos algo, no importa. Y seguían hacia adelante. Por eso es que Él dice, a todo estoy enseñado. O sea, he aprendido. No es que yo estaba acostumbrado a vivir así, pero por todo esto que he pasado, he aprendido. Y el secreto de aquí es la primerita palabra. He aprendido a contentarme. ¿Sabe que nosotros nos ponemos como bien exigentes? En estos últimos años nosotros queremos, y lo decimos como con un cierto orgullo, a mí me gustan las cosas buenas. No es cualquier cosita, yo quiero algo bueno. Nos gusta ir a un buen restaurante, no queremos comer ahí cualquier fritura por la calle, queremos ir a un buen restaurante, a un restaurante fino, donde hacen una comida excelente, donde cobran carísimo, pero lo podemos pagar. Esa es la vida ahora. Pero no siempre uno puede hacer esas cosas. El día que tú puedas y te das el lujo y vas con tu familia o con hermanos de la iglesia, gloria a Dios. Pero el día que no puedas, no te sientas tan mal y tan desesperado porque no pudiste. Tenemos que aprender. Pablo dice, por todo esto yo he sido enseñado. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar cuando tenemos mucho, pero a contentarnos sin estar lamentándonos y ay, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué será que yo no? No, nada, tranquilo. Que hoy no puedo hacerlo como lo hacía en otras ocasiones, pero que no me voy a morir en un día. Mañana aparecerá algo de comer. O sea, tomar las cosas en una forma sencilla, tranquila, sin desesperarnos. Eso es lo que él quiere decir. Pero entonces, como él había pasado esas experiencias, él dice, el hambre, desnudez, se refiere a que uno no tenga que ponerse, que no tenga ropa. Ay, hoy en día, muchas veces uno mira el closet y dice, no tengo que ponerme, y el closet está lleno de ropa. Pero queríamos otra, o no queremos ponernos la misma, y ya esta me la he puesto muchas veces, y esta tiene esto y aquella tiene otro, y le buscamos una falta, toda la ropa, y tenemos unos closets grandísimos. Yo me recuerdo que mi abuela tenía un decir que uno solo necesitaba 2 vestidos. Y cuando ella se compraba uno, decía, ahora tengo que regalar uno, porque solo necesito 2. 2 ropas para estar en la casa y 2 ropas para cuando tenga que salir. ¿Cuántas ropas usted tiene en su closet? ¿Cuántos zapatos tenemos? Entonces queremos un zapato para cada vestido, de un color, de un tono, de una forma, de un estilo. Es que nosotros estamos muy mal acostumbrados porque tenemos demasiada abundancia. Dale gracias a Dios por la abundancia que tienes, pero no te quejes si te falta. Aprende a contentarte y a darle gracias a Dios por lo que tienes. Gracias, Señor, porque tengo algo. Y cuando tú mires tu closet lleno, no digas, no tengo que ponerme. Mejor di, no sé qué ponerme. Tengo tanto que no sé cuál de estos ponerme. Claro, a nadie le gusta pasar necesidad. A nadie le gusta que le falten las cosas que uno piensa que necesita, porque cuando uno dice hambre, bueno, el cuerpo necesita el alimento. Eso no es un lujo. Nosotros no comemos por lujo, nosotros comemos por necesidad. Digo, algunos de nosotros. Comemos 3 veces en el día, porque que uno haya desayunado no quiere decir que ya le duró. Después de 3 o 4 horas ya uno quiere comer otra vez. Y hay algunos que comen 4 veces en el día, hay algunos que comen 5 veces en el día, y hay algunos que están todo el día comiendo. Pero no quiere decir que porque uno esté acostumbrado a hacerlo así, tiene que ser así. Y quizás van a haber ocasiones en que no haya para uno comerse 4 comidas en el día, 3 comidas en el día, a lo mejor 2 comidas en el día. Yo sé de personas que me decían, yo comía una sola vez en el día por mucho tiempo, porque eso era lo único que había. Cuando uno vive en un país donde hay escasez, uno aprende a conformarse con mucho menos de lo que uno quisiera, porque no es que uno no le hace falta, sí, posiblemente pasaban hambre, pero como no había,
el recurso ni la posibilidad de conseguirlo, aprendieron a conformarse y Dios los ayudó. Y Pablo había pasado por esas experiencias, así que él no los puede decir. A mí no me gusta cuando una persona que siempre lo ha tenido todo ve a otro en necesidad y dice, eso no importa. Yo miro y digo, bueno, posiblemente hablas así porque tú no sabes ni de lo que estás hablando. Vamos a aplicarle el refrán. Es muy fácil nadar afuera del agua, pero en realidad para todos es la misma enseñanza. Todos necesitamos aprender a conformarnos un poquito mejor con lo que tenemos y no sentirnos desesperados porque no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Porque yo conozco de muchas personas y las vi con mis ojos, personas en Cuba, en la República y en Haití, que son los países que yo he visitado, que tienen necesidad, que no tienen ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta parte de lo que nosotros tenemos. Y lo más felices, mi querido hermano, como alaban al Señor, los cultos que se dan. Y usted ve a aquellos hermanos dándole gracias a Dios por las bendiciones que Dios me ha dado. Y yo me recuerdo que el primer viaje que yo fui a Cuba, después de haberme ido, habían pasado ya 20 años, porque cuando yo salí de Cuba no permitían ir ni de visita, no se podía regresar ni de visita. Cuando pasaron como unos 20 años que ya yo vivía en este país, por primera vez dijeron que los que vivían acá podían regresar si querían visitar y si querían llevarle cosas a su familia. Y yo rápido inventé viaje. Y yo me recuerdo que era la primera vez que mi esposo iba a Cuba. Y yo traté de advertirle antes más o menos cómo era la situación. Pero a él le impresionó mucho. Y esa fue una de las cosas que más le impresionó. Me decía, yo no puedo entender cómo están tan contentos. Mira cómo viven. No tienen nada. Y lo que tienen se les está desbaratando encima. Y esos cultos con ese gozo. Y cómo testifican, cómo que Dios los está bendiciendo tanto. Y él decía, pero ¿cuál bendición? Y yo le decía, es que ellos han aprendido a valorar las bendiciones espirituales. Ellos no están hablando que Dios me bendijo porque tengo más dinero. No, es que Dios me bendijo porque pude comprar un carro nuevo. No, eso no es. Dios me bendijo en el sentido espiritual. El gozo, la paz, la bendición, la unción de Dios. Y eso siempre a mí se me queda en la mente. El que no ha experimentado estas cosas no lo puede ni entender, mucho menos hablar de ello. Pero Pablo tenía esas experiencias y él sabía que aunque uno pase por escasez y pase hasta hambre, eso no te aleja de Dios ni te hace quererlo menos. Al contrario, hay veces que cuando más necesidad hay, más uno se acerca al Señor. Luego dice, peligro o espada. Bueno, Pablo estuvo en peligro muchas veces, porque en algunas de esas veces que se le amontonaron los judíos que le hacían la contra, en una de las veces hasta lo apedrearon. Ellos lo buscaban para matarlo, ellos buscaban la ocasión. Pues en una de esas ocasiones la Biblia dice que agarraron piedra y lo apedrearon. Y no lo dejaron hasta que ellos creyeron que estaba muerto. Cuando lo vieron ya sin conocimiento, entonces se fue. Pablo sabe lo que es que su vida esté en peligro. Pablo fue golpeado en otra ciudad, le cayeron encima con lo que tuvieran, con las manos, con los puños, que la Biblia dice que los soldados, la guardia romana, cuando vieron el alboroto se acercaron y cuando vieron que estaban golpeando a un hombre, lo rescataron porque dice, lo van a matar a golpe. Así que la guardia romana le salvó la vida a Pablo porque ellos lo iban a matar ahí a golpe. Y ellos se imaginaron, bueno, si están tan furiosos con él, debe ser un hombre malo, y se lo llevaron, lo arrestaron y lo metieron en el calabozo. Pero ya él había pasado por eso primero. Y la vez que tuvo que esconderse, que tuvo que estar escondido y escaparse por el muro como si fuera un bandido, un ladrón huyendo, Pablo sabía lo que era que su vida estuviera en peligro. Y fíjese lo que le voy a decir, mi querido hermano, Dios nos ama
y Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido protegernos, pero nunca ha prometido que no va a evitar todos nuestros problemas. Hay muchas cosas que Dios permite que sucedan. Pero si Dios no te salva de la situación, te va a dar la sabiduría para lo que tienes que hacer y la fortaleza para que puedas resistir. Pablo sabía que aunque uno estuviera en peligro, y el estar en peligro le da a uno ese susto, eso latir del corazón, que te parece que se te va a salir el corazón por la boca, dice uno. Pablo sabía lo que era eso. Pero él sabía que eso no lo había alejado a él del Señor. Eso no lo había intimidado para que él dijera, me voy a callar y no voy a predicar más porque me quieren matar. No, él sabía que aunque él viera que su vida estaba en peligro, él estaba dispuesto. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, en muchos países los cristianos son maltratados y abusados y eso no los para de seguir sirviéndole al Señor. Hay pastores locales y hay misioneros que han salido de un país para otro y se han visto en peligros y eso no los detiene de seguir predicando y enseñando. Ninguna de estas cosas nos puede alejar a nosotros, ni siquiera que el amor del Señor sea más poquito porque el Señor permitió esto, sino que en medio de las situaciones es que nosotros aprendemos que nuestro socorro viene del Señor, que tenemos que clamar al Señor y a veces esas mismas situaciones son las que nos llevan a orar más, son las que nos llevan a acercarnos más al Señor y el Señor siempre viene en nuestra ayuda. No quiere decir que el Señor nos liberta, nos saca del problema. Hay veces que tenemos que pasar el problema completo, pero Él se mete con nosotros y está con nosotros como entró con Daniel en el foso de los leones y como entró con los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Si el Señor no te va a quitar de que tengas que pasar ese problema, Él va a entrar contigo y tú vas a estar fortalecido y guardado aún en medio del problema y la situación más terrible que tú puedes pasar. Mira lo que Pablo sigue diciendo, por causa de ti, hablando del Señor, somos muertos todo el tiempo. En otras palabras, constantemente nos están atacando. Dice, somos contados como ovejas al matadero. O sea que la gente los mira y dice, los pobres, estos los van a matar enseguida. La gente se da cuenta del peligro que ellos están corriendo. Sin embargo, aunque él viera que estaban poniéndose en peligro, que estaba expuesto a todas esas cosas, él sabía que si él clamaba al Señor, el Señor lo iba a ayudar, que el Señor lo iba a fortalecer, que de alguna forma Dios iba a darle una salida y él se mantenía firme y hacía lo que tenía que hacer. Por eso es que él puede hablar de estas cosas. Y él habla con seguridad, porque él termina diciendo, yo tengo, por cierto, nosotros en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Y por lo cual yo estoy seguro. Fíjense que no dice, a mí me parece, o creo que a lo mejor, sino que él dice, como yo lo he pasado, aunque él no lo dijo de esa manera, pero yo lo veo así. Él dice, yo lo he pasado, todas estas experiencias, he estado en todas estas situaciones y nada de esto me ha podido tumbar, ni siquiera desalentar. Al contrario, me siento vencedor porque el Señor está a mi lado en todas estas cosas. Entonces yo estoy seguro, y ahí sigue diciendo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Pablo tenía una experiencia tan amplia en todas esas cosas que él mencionó, que entonces ahora él tenía una seguridad grandísima. No solo que el diablo no lo pudo destruir y que perdiera la fe, sino que ni siquiera logró que él tuviera un poquito menos de seguridad en el amor de Dios para él. ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no le importa? No se da cuenta que yo estoy predicando y por eso no me ayuda. Nada, no lo hizo dudar en ninguna forma.
¿Cuál era el secreto de Pablo? ¿Por qué Pablo se podía mantener así? Una vez él escribió a los hebreos y les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces ahí yo veo dos secretos que eran la razón por la cual Pablo podía mantenerse firme. El primero dice: no pierdan vuestra confianza. Lo primero es que nosotros no podemos perder la fe. Nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Dios no la podemos perder, así pase lo que pase. El diablo va a tratar de decirte: Dios no te está oyendo, Dios no te ama, Dios no le importa lo que a ti te pasa, Dios no te está ayudando. Pero tú no puedes darle cabida a ese pensamiento, tienes que rechazarlo porque eso es del diablo. Tú tienes que saber que Dios te ama, tú tienes que saber que Dios está contigo, tú tienes que saber que Dios oye tu oración. Y como tú sabes eso, no importa lo que diga el diablo, tú tienes que rechazarlo, reprenderlo y mandarlo que se calle la boca y seguir escuchando qué dice Dios. Dios dice que está conmigo, pues todavía Dios está conmigo. ¿Qué dice Dios? Que Él está atento a la oración de los justos, todavía Dios está oyendo mi oración. Y afirmar tu fe en el conocimiento de la palabra, no en el sentimiento del momento. Nuestro sentimiento, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Nuestro sentimiento nos engaña. Y cuando las cosas salen mal, pero requete mal, lo contrario a lo que tú querías, créame, hermano, porque yo lo he pasado. Como uno se sienta triste, la tristeza es el imán para todo lo que el diablo quería. Porque en esa tristeza uno empieza a cogerse pena de uno mismo. Y el diablo se aprovecha y te empieza a decir: tú ves como Dios no te oye nada, tú ves como Dios no hizo nada, tú ves como... Nosotros tenemos que batallar fuerte, queridos hermanos, porque no servimos al Señor por vista, sino por fe. Nosotros no podemos dejarnos llevar porque las cosas se viraron al revés. Nosotros tenemos que saber, porque lo sabemos desde antes, y el diablo no nos los puede quitar de nuestro corazón, que Dios está con nosotros y que Dios nos ama y Él es nuestro ayudador. Pase lo que pase, lo que sea que el Señor permitió, el Señor te va a dar la fortaleza. No quiere decir que no te va a doler. A lo mejor lloras, vas a tener que llorar en algunas ocasiones. A lo mejor vas a pasar hambre, vas a sentir el hambre, te persiguen, vas a estar asustado. Todas esas cosas no van a pasar porque nosotros somos seres emocionales. Y esas son las reacciones a lo que estamos pasando. Pero eso no te daña a ti tu fe ni tu confianza en el Señor. Pablo dice: no pierdan la confianza que ustedes tienen en el Señor, porque tiene grande galardón. Tienes que recordarte: si me mantengo fiel, dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay un galardón, pero el galardón siempre es para los vencedores. No se le prometió nada. Mire, yo los reto a usted, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, a ver si encuentra alguna ocasión en que Dios diga: los que trataron, aunque no hayan podido llegar al final, de todos modos los voy a recompensar por el esfuerzo que hicieron. Un premio de consolación le llaman aquí. Eso no existe. En la Biblia está prometida promesa de galardón, premio a los vencedores. El que venciere. Hay que esforzarse y hay que llegar hasta el fin. Así que el primer secreto de Pablo es: no pierdas la fe. Para no perder la fe, dice, es necesaria la paciencia. Porque nos desesperamos rápido. La falta de paciencia es que no podemos esperar. Pero la paciencia viene de paz. Tranquilízate, cálmate a ti mismo. Cuando la reacción te hace hacer algo, decir algo o pensar algo, tú tienes que calmarte a ti mismo con el conocimiento de la palabra. Trae los versos de la palabra a tu mente. No, la Biblia dice que Dios está conmigo, que no me dejará ni me desamparará. La Biblia me dice esto. Y tú mismo, como hacía David, dice, David se fortalecía en el Señor. Todos se pusieron en contra de David, todos hasta lo querían matar. Él no tenía nadie que lo ayudara, pero él se fortalecía en el Señor. Y tú y yo no podemos depender de más nadie. A fin de cuentas, cada uno tiene que aprender
a fortalecerse en el Señor, con la palabra del Señor, y rechazar todas esas cosas negativas que de seguro vienen a nuestra mente. Porque entonces el segundo secreto, por qué Pablo se mantenía, era porque él sabía que al final había un galardón. De los últimos versos en el libro del Apocalipsis, Jesús le dice a Juan, que es el que le está dando la visión: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Eso es lo que el Señor nos promete, y todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Quiere decir que si tú estás sabiendo que si tú eres fiel, tienes galardón, tienes premio, tienes recompensa, ese es el incentivo. Porque aquí pasamos muchos trabajos, vivimos en un mundo que es muy abusador, muy injusto. Aquí pasan tantas cosas que uno no quisiera que pasaran. Uno oye tantas malas noticias que uno no quisiera que siquiera tener que oír cosas así. Pero con paciencia y confiando en el Señor, que el mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí, vamos a nuestra mansión eterna, y un día todas estas cosas se terminarán. Nosotros con esa esperanza, pues seguimos hacia adelante. Y él sigue diciendo, Pablo sigue diciendo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. O sea que ahí volvemos al primer secreto. No pierdas la confianza. El justo tiene que vivir por su fe, confiando siempre en el Señor. Y nosotros a veces nos parece que las cosas cuando están mal no se terminan nunca. Es un problema larguísimo, una situación que no se acaba. Pero Pablo dice, la Biblia nos dice que de aquí a un poquito el que ha de venir vendrá. Lo que a nosotros nos parece mucho tiempo es solo un poquito de tiempo. Aguanta, sé fiel al Señor, solo te falta un poquito. A lo mejor ya estás ahí por llegar al punto final de tu victoria. No te rindas ahora, aún un poquito. Y luego sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En otras palabras, si vuelve para atrás, ¿se acuerdan que Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos? Pues Pablo dice, si retrocediere, si se mira para atrás, no agradará a mi alma, hablando del Señor. Pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ay, qué bonito está eso, ¿verdad? Retroceder, ¿qué quiere decir no retroceder? Quiere decir que hay que aguantar. Quiere decir que nos tenemos que poner firme y fuerte. Que hay problemas, bueno, mientras más problemas hay, más fuerte tú te tienes que poner. Dice la Biblia, diga, el débil fuerte soy. No te dejes caer y decir, ay, que no puedo, yo no puedo con esto. No, tú eres más fuerte de lo que tú te crees. Nosotros tenemos una capacidad, Dios nos ha dado capacidad para nosotros resistir. Pero cuando vienen las cosas que no queremos que vengan, como que nos derrumbamos y decimos, no puedo soportar más. Pues yo te digo, querido hermano, levanta las piezas del rompecabezas y ármalas otra vez, porque tú sí puedes. Puedes en el nombre del Señor, si te lo propones. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te agarras de Cristo, tú puedes seguir hacia adelante. Y volvamos a la primera pregunta. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ya estamos para concluir, pero vamos a regresar a la primera pregunta. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nada. Nada que pase nos puede separar a nosotros del amor de Cristo. Porque nosotros sabemos más que eso. Hemos conocido el Evangelio y sabemos que Dios nos va a ayudar y al final nos va a recompensar. Así que nosotros no nos vamos a dejar que nadie nos arrastre, porque nadie te puede arrastrar. El diablo lo que hace es tirarte todos los problemas encima a ver si tú echas para atrás. Pero nosotros, ojalá tú puedas decir igual que Pablo, nosotros no somos de los que se retroceden.
Nosotros no somos de los que nos vamos a virar para atrás a la mitad del camino. Nosotros, mire, querido hermano, nada en este mundo vale la pena para que nosotros dejemos una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado. Sería yo loca si dejara al Señor por los problemas, porque el Señor me ha ofrecido tanto, mucho más. El mundo no tiene nada que ofrecer. Mire, todo lo que el mundo ofrece es mentira. Luce muy bien, luce muy atractivo, y cuando tú dices, ay, yo quiero esto, te encuentras que era mentira, era un engaño, no había tal cosa. Pero todo lo que Dios nos promete es fiel y verdadero. Y nosotros hemos experimentado esas cosas, sabemos que todo lo que Dios nos ofrece es verdad. Por eso es que Él nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, aquí las cosas se pudren, háganse tesoros en el cielo. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada allá, en la vida eterna, en el cielo, en la recompensa, porque aquí, en esta vida, nosotros estamos de camino, querido hermano, y no podemos permitir que nada de lo que vaya a pasar aquí nos vaya a alejar, o nos vaya a desalentar, o nos vaya a aflojar en alguna manera. Ojalá todos nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, podamos decir lo mismo. Porque mire, todas las promesas de la Biblia son para los vencedores. Es necesario que nosotros nos mantengamos fuertes y firmes. Cuando llega la prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mire, llénese los pulmones de aire, respire profundo y siga hacia adelante. Póngase fuerte. A lo mejor va a seguir hacia adelante y las lágrimas le están corriendo. No importa, de todos modos, sígase adelante. No le dé el gusto al diablo, porque sí, esos problemas te causan sufrimiento, pero no importa. El asunto es que mantengamos agarrados del Señor y sigamos con paso firme hasta el final. Dios nos ayude, que todos podamos permanecer fieles al Señor. Y algún día, como decía aquel himno, en vez de esta cruz que tenemos que llevar, algún día mi corona Jesús me dará. Sí, hay galardones, hay coronas. Es promesa de Dios. Séle fiel al Señor. Y un día vas a decir como Pablo, los problemas de esta vida no se pueden ni comparar. El día que lleguemos allá vamos a disfrutar en una forma tan excelente que nos va a parecer poco lo que pasamos. Ahora nosotros decimos, ay, es que yo tengo tantos problemas, tengo tantas cosas. Pero cuando tú estés allá y mires hacia atrás dirás, bobería, eso no era tanto, nada, que no sé por qué a mí me parecía que era tanto. Llénate de ánimo, querido hermano, y no dejes que ninguna de estas cosas te separe del amor de Cristo. Pablo lo experimentó y pudo vencer, y yo creo que tú y yo también podemos. Bueno, mis queridos hermanos, pues eso va a ser todo en esta noche. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado. Y le doy gracias a Dios porque me permite ser de bendición para algunos de ustedes. Así que les animo que continúen conectándose. Así que Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.